Hola, en este tutorial vamos a ver cómo cargar clientes, proveedores y tipos de cliente o proveedores. Como primera medida vamos a arrancar con un cliente. Y vamos a empezar cargando un tipo de cliente. Todos los clientes tienen asociado, y los proveedores también, un tipo de cliente o proveedor con alguna cualidad en particular o no. En este caso, por ejemplo, yo tengo un tipo de cliente normal que no tiene ninguna particularidad y es el cliente base, o sea, es el cliente predeterminado, el tipo de cliente predeterminado que me muestra el sistema cuando cargo un nuevo cliente. Y tengo otros tipos de cliente. Vamos a crear un nuevo tipo de cliente que se va a llamar descuento 15%. La cualidad que tiene este tipo de cliente es que va a ser un descuento, aquí se lo aplico del 15%, y yo le voy a tildar que lo aplique directamente al precio de venta de cada artículo. De lo contrario me lo aplicaría como un descuento al final del comprobante de venta. Crédito base significa el monto máximo que yo le voy a asociar a este tipo de cliente. El acuerdo es el acuerdo de cuenta corriente predeterminado que va a tener este cliente cuando yo le asocie este tipo de cliente. En este caso, si yo le pongo sin acuerdo, significa que no tiene ningún acuerdo y va a cobrarse de contado todas las ventas que yo le cargue a este tipo de cliente. Lista de precios bases significa que yo puedo, o bien sin lista base, significa que me va a tomar la lista de precios general del sistema, o bien puedo seleccionar alguna lista de precios que yo ya haya agregado en la parte de segmento de precios que hemos visto en otro tutorial. En este caso no le voy a poner ninguna, voy a dejar la lista de precios base normal. Para el rubro gastronomía se puede seleccionar también para estos tipos de clientes si se le cobra o no se le cobra el servicio de delivery predeterminado que tiene el módulo de delivery. Y habilitar seguridad de usuario significa que yo puedo, si yo lo selecciono, agregar los perfiles de usuario, por ejemplo, usuarios avanzados, que son los que están autorizados a utilizar este tipo de cliente. En este caso lo vamos a deshabilitar. Y así hemos creado un nuevo tipo de cliente. Ahora vamos a cargar un nuevo cliente, por lo cual vamos a ventas, cuentas, clientes. Todos los clientes tienen asociado un tipo de cliente. Yo voy a cargar uno nuevo que se va a llamar, supongamos que es una razón social, Pixo SA. Y aquí debo seleccionar qué tipo de cliente es. En este caso le vamos acá a utilizar el tipo de cliente que acabamos de crear. La ventana de clientes me muestra en la parte superior nuevo cliente o proveedor. ¿Qué significa? Que yo desde la misma ventana voy a crear un nuevo cliente o un nuevo proveedor, o bien puedo utilizar un cliente que a su vez es proveedor. Esto me va a permitir utilizar la misma razón social tanto en el módulo ventas como en el módulo compras. Cabe recordar que la base de datos de cliente y proveedores es única, por lo cual si yo selecciono que Pixo SA es un tipo de cliente, me lo va a habilitar para que lo utilice en el módulo ventas. Y si le selecciono que es un tipo de proveedor, me va a habilitar la misma razón social para que lo utilice en el módulo de compras. Bien, después tenemos ciertas solapas acá con algunas configuraciones, las cuales algunas son optativas y otras no. El caso del domicilio es optativo cargarle los datos del domicilio o no. Los datos de contacto también, por ejemplo yo podría poner el nombre de fantasía de la razón social que estoy cargando, por ejemplo Pixo, y acá puedo poner quién es el responsable con el que me tengo que contactar, por ejemplo Raúl Gómez. El teléfono, alguna observación, y en los datos fiscales sí o sí predeterminadamente me está colocando que es consumidor final, y en el caso que yo deba
cargar un responsable inscripto, monotributo o exento, debo seleccionarlo. En el caso de que yo seleccione que la condición fiscal de IVA de este cliente es responsable inscripto, luego en la solapa de identificación le debo colocar un número de quit. Luego, en la solapa de cuenta corriente, debo seleccionar si tiene una cuenta corriente deshabilitada, si el crédito máximo global es para cuentas y subcuentas. Acá yo puedo cargar un nuevo cliente que es un cliente independiente, o bien puedo asociarlo a alguna cuenta madre de este cliente. Esto se utiliza en el caso de, por ejemplo, alguna empresa que tenga varias sucursales que utilizan la misma razón social, pero sean distintas sucursales con el mismo número de quit. Controlar el límite en la emisión significa que el sistema me controla al emitir si el cliente está superando su límite máximo. Y acá selecciono el monto de crédito máximo que le voy a permitir a este cliente. Luego tengo el acuerdo de cuenta corriente, si es de contado, o sea, si cada vez que cargo una venta a este cliente me solicite el pago, o bien si tiene cuenta corriente. Yo acá los acuerdos de cuenta corriente los vamos a ver en otro tutorial. Le puedo asociar un vendedor a este cliente predeterminado. Y bien, como estábamos diciendo recién, si lo que estoy cargando es un nuevo proveedor, la ventana es la misma. Lo que tengo que configurar en la parte de configuración de proveedor es si tiene un pasivo máximo. Por ejemplo, le puedo poner un pasivo máximo de 3.000 pesos. Y también el acuerdo de cuenta corriente que yo tenga con ese proveedor. En contabilidad, en el caso de que sea en contabilidad automática, pueden seleccionar la cuenta contable. Y en descuentos, para el caso de los clientes, más allá del descuento que yo le he asociado por el tipo de cliente que le cargué, puedo cargar algún rubro o algún producto con un descuento adicional. Por ejemplo, supongamos que este cliente yo quiero en cafetería hacerle un descuento extra del 10%. Entonces, a este cliente, más allá del descuento que tiene por el tipo de cliente, yo en el rubro cafetería le estoy diciendo al sistema que también le haga un 10% de descuento. Una vez que tengo configurado este cliente proveedor, en este caso, confirmo y grabo. Otra cuestión que no vimos es que se pueden habilitar o deshabilitar clientes. Por ejemplo, volvemos al mismo cliente. Si yo lo modifico y lo quiero deshabilitar porque no lo voy a utilizar más, el sistema probablemente no me lo deje borrar porque tiene movimientos de venta o de compra asociados. Lo que yo debo hacer es deshabilitar la cuenta. Una vez que la deshabilito y lo grabo, ese cliente no va a estar más disponible en el módulo venta, y si es un proveedor, tampoco va a estar disponible en el módulo de compras. Como pueden ver, cambia de color para que en el listado de clientes o proveedores me aparezca, me lo identifique rápidamente como que está deshabilitado. Vamos a volver a habilitarlo. Una vez cargado, grabamos. Bien, ahora vamos del lado de los proveedores. Vamos a compras y gastos. Proveedores, tipos de proveedores. Aquí la funcionalidad es similar. Tengo un proveedor predeterminado siempre que es el normal, y voy a cargar un nuevo proveedor que sea Pixo, que no tenga ningún acuerdo de cuenta corriente predeterminado. Simplemente lo voy a grabar. La funcionalidad en este caso es para poder filtrar proveedores por tipos de proveedor o asociarle algún acuerdo de cuenta corriente predeterminado. Por ejemplo, los tipos de proveedores normales no tienen ningún acuerdo de cuenta corriente, o sea, sí o sí me los va a cargar y me va a poner predeterminado que son de contado. Mientras que los proveedores Pixo me los va a cargar con
un acuerdo de cuenta corriente de 30 días de fecha de factura. Vamos a cargar un proveedor. Ingreso y aquí veo todos los proveedores que yo ya tengo cargados en el sistema. Si yo voy a cargar un proveedor nuevo, como pueden ver, la ventana es exactamente la misma porque, como lo dijimos anteriormente, los productos, los clientes y los proveedores corresponden en la misma base de datos.